mantenerlo ahí vivo. Lo que Dios te dijo, tú tienes que mantenerlo ahí vivo. Lo que Dios te dijo, no lo puedes soltar, no puedes soltarlo. No importa lo que tú veas, no importa lo que quiera decirte que no, que eso no va a ser, que eso no se va a cumplir, que eso no va a ser realidad. Mentira del diablo. El Señor me dijo y el Señor no miente. El Señor me dijo y el Señor no miente. El Señor me dijo y el Señor no miente. El Señor me dijo y el Señor no miente. Y yo quiero compartir con ustedes bajo el tema titulado: Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Le voy a pedir que usted preste atención al Señor en esta preciosa mañana, porque hay muchos principios en la Biblia que a través de ella nosotros podemos extraerlos para aplicarlos a nuestra vida, porque los vamos a necesitar. Siempre necesitamos la fortaleza de la palabra de Dios. Cuando llegan los momentos, cuando llegan las dificultades, son herramientas que nosotros podemos tomar para atravesarlas y salir victoriosos. Les repito el tema: Dios te puede sorprender cuando menos esperas y por menos tú menos piensas. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Pero quiero decirles que la prosperidad per se no es mala, porque prosperidad significa cuando usted tiene éxito en todo lo que usted emprende. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de la prosperidad, que no es bíblica, es aquella enseñanza que lleva al pueblo a amar el dinero y amar las cosas de esta tierra, para que no nos confundamos. Porque no es que tampoco Dios quiere que usted y yo vivamos en miseria, porque hay que saber eso también. Una cosa es que a mí me enseñen a amar el dinero, a amar las cosas de la tierra, y otra cosa es que yo entienda que yo como hijo de Dios no puedo aceptar la miseria que el diablo me quiera poner a mi vida. Tenemos que hacer la diferencia. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 7. Nos vamos a basar ahí. Segunda de Reyes capítulo 7. Yo estaré leyendo aquí la Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que tengo, pero es lo mismo. Segunda de Reyes capítulo 7. La Biblia nos dice, en el nombre de Jesús: Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus ojos, pero no podrás comer nada de eso. ¿Cuál es el tema que estamos tratando? Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Muchas veces la persona dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? El Dios de Daniel, el Dios de David, el Dios de Mesac, Sadrach y Abednego, el Dios de Pablo, el Dios del resto de los apóstoles. Pues la respuesta es que ese Dios está en el mismo lugar y Él no ha cambiado y su poder no ha menguado. Ahora bien, para nosotros verlo manifestado como el Dios de Elías, de Eliseo y los demás que hemos mencionado, nosotros tenemos que tener cualidades similares a las de ellos. ¿Y qué cualidades tenían esas personas? Primeramente, esas personas menospreciaban su propia vida en pos de obedecerle al Señor. Nosotros estamos viviendo una situación a nivel mundial crítica, difícil. Si nosotros no tenemos un fundamento firme, si nosotros no sabemos más o menos quién es Dios en cierta magnitud, podemos turbarnos, podemos confundirnos. Pero el Señor, a través de su palabra, tiene varios ejemplos donde Él nos demuestra que Él es todopoderoso, que Él no tiene límite, que para Él no hay nada que no pueda hacer. Amén.
Entonces estamos viviendo estos tiempos y son apropiados para nosotros aplicar esos principios bíblicos que encontramos en la palabra. Son tiempos para nosotros decir que cuando no vemos nada, sabemos que en Dios hay todo. Son tiempos para nosotros pensar que cuando hay muerte, para nosotros decir, el Dios mío ha levantado muertos anteriormente y si le place va a levantar muertos ahora en este tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no cambia. Son tiempos para decir que cuando no hay alimento, nosotros podemos decir, el Dios mío en el desierto no necesitó de alimento sembrado en la tierra. Él abrió el cielo y mandó a maná del cielo, donde los hombres no sabían que era eso. No necesitó de un proceso de arar la tierra, de sembrar semilla, de esperar que crezca y que diera fruto. No. Él mandó maná del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no tiene límite. Que Él no está restringido a los límites ni de las leyes físicas, ni de las leyes de los hombres, ni de la mentalidad suya, ni de la mentalidad mía. Él es Dios. Por eso Él le dice a Moisés, cuando Moisés le hace la pregunta, ¿y qué yo le voy a decir a ellos? ¿Quién me envió? Y Él le dice, tú le vas a decir, yo soy, me envía. Yo soy. ¿Qué significa eso? Yo soy lo que yo quiera hacer, lo que yo necesite ser, eso yo soy. Así que Dios no tiene un límite como tenemos los seres humanos. Aquí vemos una historia y digamos rápidamente que la ciudad de Samaria estaba sitiada por el ejército enemigo. Cuando una ciudad era sitiada por un ejército enemigo, nadie podía ni entrar ni salir a esa ciudad, pues en la antigüedad las ciudades estaban rodeadas por murallas o muros y tenían una puerta de entrada principal. Es como los residenciales, la mayoría de ellos. Entonces el ejército asirio, cuyo rey era en ese entonces Ben-Hadad II, y el general del ejército era Hazael, habían sitiado la ciudad de Samaria, que era rey en ese entonces Joram, y el general del ejército era Jehú. La ciudad estaba en una condición donde no había alimento, porque no podía entrar nada ni salir nada. Y las personas se estaban muriendo de hambre. Muchos habían perdido la esperanza. Donde como muchos de nosotros, los seres humanos, en ocasiones perdemos la esperanza. Porque llegan situaciones a nuestra vida que no podemos hacer nada con ellas. No encontramos vía de escape. Y el mismo Señor muchas veces permite esas situaciones para lograr un propósito determinado. Esa misma condición encontraba la ciudad de Samaria. Tanto así que una cabeza de asno se vendía por 80 ciclos de plata. Y para que tengamos una idea, 80 ciclos de plata equivalían aproximadamente a $160 actuales. Estamos hablando de en pesos dominicanos, casi 10,000 pesos, una cabeza de asno, una cabeza de un burro. Entonces, no había esperanza. Como muchas personas han perdido la esperanza en la actualidad, en medio de esta pandemia. Pero yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Quién es más grande, la pandemia o nuestro Dios que está por encima de ella? ¿Cuál de los dos? Muchas personas han perdido sus empleos en el mundo entero. De hecho, una de las oraciones que debemos hacer es para que Dios guarde del suicidio. Porque usted y yo, por su misericordia, no vamos a llegar ahí, lo sabemos. Pero hay otras personas que quizás no piensen igual. Entonces nosotros debemos orar para que Dios los guarde a ellos. Y nosotros tenemos que aprovechar esta circunstancia, esta situación,
para nosotros poner en práctica nuestra fe. Porque nosotros decimos, nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no tiene límite. ¿Y cómo entonces nosotros vamos a saberlo? Cuando llegue una situación que se salga del dominio de los hombres y entonces Dios se aparece. ¿Y qué pasó? Bueno, está la ciudad sitiada. No hay comida, no hay nada. Quizás muchas enfermedades. Porque al ponerse débil el cuerpo físicamente, llega la enfermedad. Y no hay para dónde usted coger. Solamente había una opción. Porque si usted miraba hacia la derecha, veía los muros y si salía el ejército enemigo afuera. A la izquierda por igual. Al frente lo mismo. Hacia atrás igual. Pero si miraba hacia arriba, ¿hacia dónde miraba? Miraba hacia Dios. Y eso es lo que pasa, que Dios, hermanos, muchas veces nos cerca. Él mismo nos cerca. Para que no tengamos otra opción, sino que mirar hacia Él. Para Él glorificarse en nuestra vida. Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Está la situación. El profeta Eliseo, el hombre de Dios, da una palabra. Y para entrar en el contexto del verso 1 del capítulo 7 de Segunda de Reyes, leamos el verso 30 del capítulo 6 de Segunda de Reyes, que dice: mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo: todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? ¿Se da cuenta? ¿Cómo dice aquí? Todo este sufrimiento viene de Dios. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? No es lo mismo que quizás muchas personas han pensado en este y en cualquier otro tiempo. Si yo creo en Dios y confío en Él y lo sigo, ¿por qué todo este mal? Y si este mal no se ha ido, ¿por qué yo tengo que seguir confiando y seguir creyendo? ¿Sabe por qué? Porque ese mal es el medio que Dios está permitiendo para que tu fe sea fortalecida, para que tu fe sea agigantada, para que tu fe sea llevada a otro nivel. ¿Cómo usted sabe que Dios sana? Porque otro lo dijo. Ah, Dios provee. ¿Cómo tú lo sabes que Dios provee? Porque otro lo dijo. Ah, no, yo escuché un testimonio. Testimonio, el verdadero testimonio es cuando tú no tienes nada y Dios te provee. Ahí sí tú sabes que Dios provee. Y ahí sí tú dices: yo pongo mi cabeza, que me la mochen, que Dios provee. ¿Por qué? Porque Él te ha provisto a ti. Por eso es que la Biblia dice que la palabra es para ponerla en práctica, no para ser solamente oidor. Entonces dice que había una situación que ya ustedes saben. La ciudad estaba sitiada, había hambre, había muerte. Se estaba muriendo de hambre el pueblo de Samaria. Algunos habían perdido la esperanza, como el que responde aquí: ¿por qué seguir esperando al Señor? ¿Por qué seguir confiando? Tengo años orando. ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué seguir esperando? ¿Por qué? Porque Dios está ahí en el mismo lugar. Porque Dios nos dice a nosotros que seamos persistentes. Porque Dios no me dice a mí que ore hoy sí y mañana no. Ni me dice que si yo oro X tiempo y yo no veo lo que estoy esperando, Él no me dice que me detenga. Él me dice que yo siga peleando, combatiendo, confiando, esperando en Él hasta ver su respuesta. Por eso, entonces, el hombre de Dios, porque es importante en toda situación, pero más en una situación crítica, que usted busque a una persona que usted sabe que es de Dios, que usted sabe que no le va a hablar en la carne, que no le va a hablar en lo humano, que le va a dar un consejo, pero se lo va a dar de parte de Dios. Dice aquí: Eliseo le respondió en el capítulo 7. Escucha el mensaje del Señor. O sea que no era él que estaba hablando, ¿sí o no? Dice: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor:
Esto no dice Eliseo, dice aquí. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, que es lo mismo que decir un ciclo. Y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata, que es lo mismo que decir un ciclo también. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: esto sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Entonces, vamos a detener un momentito en esa frase. Claramente vemos por la palabra que el funcionario que dijo eso no sabía quién era Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque él está limitando a Dios. Está diciendo, esto es imposible. ¿Imposible qué? Lo que Dios está diciendo que va a hacer es imposible. O sea, tú estás diciendo que Dios es mentiroso. Porque si él está diciendo que va a hacer una cosa y él no lo puede hacer, es como si estuviera mintiendo. Entonces él dice, esto es imposible. Si acaso él abriera las ventanas de los cielos. Pero es que sí, es que él puede abrir las ventanas de los cielos si él le place. De hecho, en Malaquías 3 dice, pruébenme ahora a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero vamos a suponer que no, que él no abra las ventanas de los cielos. Lo que importa es, y que nosotros tenemos que captar, es que si él habló, él va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Problema de él. Problema de él. ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces en nuestra vida, si vemos una situación X que nos parece difícil o que está fuera de nuestro alcance, del alcance del ser humano, quizás nosotros queremos aplicarle ese mismo concepto a Dios. Pero ¿cómo va a ser esto? Dios me dijo esto, aquello, pero que yo no veo la forma. Dios me dice que me va a bendecir y yo lo que estoy lleno de deudas y yo lo que estoy es en necesidad. ¿Y cómo es eso? Dios me dice que me va a bendecir, pero yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no tengo cuenta bancaria, yo no tengo esto. Si pensamos así, estamos limitando a Dios a las cosas humanas, porque eso es entre el hombre que tiene que existir esa limitación. Pero entre Dios no. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, ya eso es otra cosa. Entonces el hombre dudó aquí. Y oiga bien, era un líder. Era un líder. Dice funcionario que ayudaba al rey. O sea, no era una persona hablando en lo humano. No era una persona, era un líder, una persona de influencia. Es una persona que está para dar aliento, para dar ánimo. Es una persona que está para levantar al caído, para sanar al enfermo, para darle pan al hambriento, no para matar al que está enfermo. Pero eso fue lo que él hizo. Imagínese usted si todo el que estuviera ahí alrededor de ese hombre cuando él dijo eso en ese momento, y cuya fe de esas personas hubiese sido un poco débil o un poco desalentado, desanimado, ¿qué iban a hacer esa gente? Míralo ahí, nosotros lo sabíamos que ya nosotros estamos unidos, ya nosotros lo que nos queda es morirnos. Por la frase de uno que en vez de dar vida, lo que habló fue muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros con eso. Mucho cuidado. Nosotros podemos estar, óigame, arrastrándonos. Y nosotros tenemos que dar aliento, tenemos que dar vida. Tenemos que ser luz para los demás, no tinieblas. Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Entonces Eliseo le responde en el verso 2: tú lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. ¿Por qué? Porque dudó. Entonces, un principio para nosotros ver las promesas de Dios cumplirse es que tenemos que creer. No podemos dudar. No podemos dudar porque la duda nos roba la bendición. La duda nos roba las promesas. Y si se desglosara ese tema, hay otros ejemplos en la Biblia de personas que no vieron la mano de Dios, no entraron a donde Dios los había enviado porque dudaron. Entonces nosotros tenemos que confiar. Lo que Dios te dijo, tú tienes que
mantenerlo ahí vivo. Lo que Dios te dijo, tú tienes que mantenerlo ahí vivo. Lo que Dios te dijo, no lo puedes soltar, no puedes soltarlo. No importa lo que tú veas, no importa lo que quieras decirte, que no, que eso no va a ser, que eso no se va a cumplir, que eso no va a ser realidad. Mentira del diablo. El Señor me dijo y el Señor no miente. El Señor me dijo y el Señor no miente. El Señor me dijo y el Señor no miente. El Señor me dijo y el Señor no miente. Porque las cosas fáciles todo el mundo las alcanza. Ese es el asunto. Pero de Dios no puede uno esperar algo fácil, porque ni aún entre los hombres, ni en el reino del diablo, las cosas son fáciles. Hay que pelear, hay que combatir, hermanos. Hay que guerrear, hay que derribar los obstáculos, hay que derribar los gigantes. La duda es un gigante, pero es un gigante si nosotros no ponemos nuestra mirada en el Todopoderoso. Entonces este hombre, Eliseo, el hombre de Dios, le responde: tú lo verás, pero no podrás comer de eso. En otras palabras, entonces tú dices que no es posible. Está bien, va a acontecer, pero tú no vas a disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque tú no estás creyendo, tú estás dudando, tú no estás confiando. En el verso 3 dice: unos leprosos visitan el campamento enemigo. Un momento aquí. Una persona contaminada o infectada de lepra tenía que vivir apartada de la sociedad. No se supone que de un leproso yo espere algo bueno, ¿sí o no? Yo puedo esperar una noticia. En ese entonces, en ese contexto, se podía esperar una buena noticia, una noticia alentadora de un leproso, una persona que andaba, era desechada y tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente no se le acercara. No, ¿verdad? Pero eso es entre los hombres, porque si a Dios le place, Dios utiliza al leproso, utiliza a quien Él quiera. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Dios no tiene límite. Mientras más te menosprecien, escucha aquí. Si tú eres una persona que te han menospreciado, sea en tu familia, sea en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, donde sea, tú eres un candidato a que Dios se glorifique en tu vida. ¿Por qué? Porque a esas personas es que Dios escoge para glorificarse. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios y entendidos. ¿Por qué? Porque los sabios y entendidos le dan la gloria y la honra a su conocimiento. Pero el que no tiene esos conocimientos, o aunque lo tenga, sabe que no sabe nada, entonces Dios se glorifica y le da la honra y la gloria a Dios. Y donde usted ve algo que no sirve, Dios ve algo bien útil. Por eso es que nosotros tenemos que predicar y orar y clamar y esperar que Dios traiga a las prostitutas, que Dios traiga a los drogadictos, que Dios traiga a las personas que la sociedad los ha catalogado, los ha estereotipado como que no sirven y lo han desechado. Pero mientras usted ve, o no usted, sino las personas de allá afuera ven un drogadista, Dios ve un pastor. Mientras la gente de allá afuera ve un drogadista, Dios ve un misionero. Mientras la gente de allá afuera ve un drogadista, Dios ve un evangelista. Mientras la gente de allá afuera ve una prostituta, Dios ve una adoradora. Dios ve una líder. Dios ve una persona que es para luz para otros. Pero hay que ver con los ojos de la fe, creyendo algo que usted no ve. Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. La lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad caracterizada por la infección crónica de la piel, los nervios periféricos o los ojos, por una bacilo llamada Mycobacterium leprae. Según Levítico, el leproso tenía que andar en lugares desérticos y gritar: impuro, impuro. En otras palabras, soy pecador, para que la gente se mantuviera alejada. En el verso 3, sin embargo, dice aquí: sucedió que había 4 hombres con lepra
sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá, si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. O sea, ellos dicen, óyeme, nosotros estamos muertos como quiera. Así que lo que nosotros vamos a hacer es una aventura. Podemos morir, podemos vivir. Pero si morimos no ha pasado nada extraño, porque muertos estamos. Muertos estamos, en otras palabras, estamos en una situación donde no hay solución. Ya que yo sea cristiano o no sea, da igual, porque como quiera no hay solución para este problema. Pero una cosa es la que nosotros pensamos y otra cosa es la que piensa Dios. Eso mismo pasa, que muchas veces nosotros creemos que la respuesta de Dios está lejana, lejana, lejana. Sin embargo, está al doblar la esquina, como decimos aquí. Por lo tanto, esto también nos prueba que nunca debemos perder la esperanza, que siempre tenemos que estar confiados a pesar de las situaciones difíciles e imposibles que tengamos delante. En el verso 5 dice: así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. O sea, ellos esperaban que el enemigo estuviera ahí, pero ya el enemigo no estaba. Así que no te sorprendas si un día tú amaneces y tú esperas que el problema que te ha estado haciendo la guerra por tanto tiempo, tú vas a pensar que va a seguir ahí, y no te sorprendas si ese día Dios dice: no, ya hoy el problema no está, gloria a Dios. Ya Dios echó el enemigo fuera. Ya la enfermedad se fue porque el Señor le puso un límite y la sacó hoy. Ya la deuda se fue porque el Señor dijo que la deuda era hasta ayer, ya hoy no está. Porque si nosotros leemos la Biblia nada más y no la creemos y no la ponemos en práctica, vendría a ser un libro cualquiera, un libro de historia. No, la intención de la Biblia y el objetivo es que nosotros lo pongamos en práctica. Es que nosotros vivamos las situaciones que se nos presenten y pongamos en práctica lo que nosotros vimos que Dios hizo en su palabra. Verso 6: pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y sonido de un gran ejército que se acercaba. ¿Ve? Eso, cada vez que yo leo eso, me maravillo de la sabiduría de Dios. El hombre había dicho: es que eso no es posible, porque tal vez si el Señor abriera las ventanas de los cielos. Y dijo el líder: y ni aún así. Pero hermano, es que Dios no tiene límite. No se sabe qué estrategia es que Dios va a utilizar para cumplir su palabra. Ahora, le voy a decir que en lo humano, si nosotros hubiésemos estado ahí en ese tiempo y estuviéramos en lo humano, también quizá hubiésemos dudado, porque nunca se ha visto eso. En 24 horas cambiar la situación económica. ¿Cómo? Porque para que la situación económica fuese cambiada humanamente, se necesitaba X periodo, porque primero había que echar el enemigo fuera, que comenzaran a sembrar y esperar que los frutos, o sea, que es algo que no es tan fácil usted creer que sí. Nosotros ahora, porque tenemos la palabra y porque tenemos el Espíritu Santo, porque por eso es que nosotros no debemos nunca hablar mal de las personas que están en la Biblia. Que Job esto, que Job lo otro, que Sara esto, que Sara lo otro. Espérate, que Sara no tenía la Biblia escrita, tú y yo la tenemos. Sara no tenía el Espíritu Santo permanentemente aquí, porque la Biblia dice, Jesús dice que después que yo me vaya, que le voy a enviar el Consolador. No tenían la revelación que usted y yo tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor le ha placido que esa revelación era para el tiempo futuro.
Entonces en 24 horas, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Nosotros podemos decir ¿cómo va a ser eso? Pero no dudar de que Dios lo va a hacer. Porque uno pudiera decir, Dios le ha dado una imaginación. Usted puede decir, ¿cómo será? Bueno, quizás Dios va a hacer esto, aquello, lo otro. Pero no dudar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que el Señor hizo que ellos escucharan. El ejército estaba descansando con la ciudad rodeada. Y el Señor les hizo escuchar estruendos de caballos. Y ellos dijeron, ay compadre, el rey de Israel ha contratado mercenarios para que nos persigan y ha venido en contra de nosotros. Vámonos de aquí. Cuando se van, que salen huyendo, dejan todo, alimento, ropa, agua, todo lo que ellos tenían, lo dejaron ahí, botado según ellos. Pero que eso no estaba botado. Eso era lo que Dios iba a poner en la ciudad para cumplir la palabra que 24 horas antes había dado. Yo no sé usted, amado. Yo no sé usted, pero yo tengo años diciéndole al Señor, Padre, yo he visto que tú resucitas muertos en tu palabra. Yo no te he visto a ti resucitando muertos. O sea, yo no veo, Jehová, yo no veo ni un 1% de lo que tú hiciste aquí en la palabra. Y tú eres el mismo Dios. Entonces yo le digo, yo espero que quizás antes de morir, ver que tú resucites un muerto. Ya a Dios se lo digo, yo no te veo a ti haciendo casi nada con relación a lo que tú hacías antes. Casi nada prácticamente. Porque que se sane una gente, eso es algo sencillo. Todo eso es sencillo. Que se sane una gente, que esto, que lo otro. Con relación a lo que Dios ha hecho, nosotros no hemos visto nada. Entonces ahí hay algo. Quizá la fe de nosotros no llega a donde tiene que llegar para nosotros verlo a Él haciendo esos milagros. ¿Y por qué no tiene que llegar la fe? Si usted y yo, Espíritu Santo, lo que tenemos que pedirle aumenta nuestra fe, como dijo el Maestro, como dijo Jesús. ¿Cómo es que la Biblia dice que Elías, cuando Elías estaba cansado, Dios mandó ángeles que lo alimentaran literalmente, dice la Biblia, y a Jesús también? ¿Por qué tenemos nosotros que dudar que si Dios le place, puede mandar un ángel también literalmente que nos alimente y hacer cosas aquí? También puede hacerlo. Él lo puede hacer. Y lo puede hacer sin que sea que usted vea al ángel también. Es un asunto de nosotros creer en Dios como lo que es, como infinito, como ilimitado. Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Gloria a Dios. Y no que te puede sorprender, te lo voy a decir, te va a sorprender. ¿Cuándo? No sé. ¿Cuándo te va a sorprender? No sé, pero te va a sorprender porque esta palabra es para ti. Y si tú la crees, tú vas a ver las consecuencias de tu fe. Te va a sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. ¿Cuándo? No sé. Ahí es donde entran los profetas falsos. Los profetas falsos te dicen en un mes. Pero si Dios no me está diciendo, ¿cómo yo te voy a decir? Ahora si Dios me dice, te digo. Eso sí. Te va a sorprender. A mí Dios me ha sorprendido. No quizás la magnitud que yo, como a veces yo le digo, es que no te veo a ti en la magnitud que la palabra dice. Pues yo no veo resucitando, yo no te veo resucitando muerto, no te veo haciendo cosas que dejan a los hombres pasmados. Pero sí me ha sorprendido en muchas cosas, en muchas cosas. Sigue diciendo la palabra. Bueno, dice, por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar su vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. ¡Qué maravilla lo que está ahí! ¿Sabe quiénes fueron los primeros que disfrutaron de la bendición de Dios?
lo que se supone que no deberían haberla disfrutado ni al principio, ni en el medio, ni al final, porque eran leprosos. No se supone que eran los reyes que debieron primero comer de la bendición ahí. No se supone que debieron ser las demás personas que estaban sanas y que eran aceptadas dentro de la sociedad. Sin embargo, a Dios le plujo que no fueran ellos, sino que fueran esos menospreciados, que disfrutaran primeramente de la bendición de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene acepción de personas, sencillamente. Dios no tiene acepción de personas. Y que muy por el contrario, mientras más menospreciado se es muchas veces, más amado por el Señor somos. No porque tengamos, sino porque Él es así. Él dice que Él da gracias al humilde y mira de lejos al altivo. Jehová, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué que tú das gracias al humilde y mira de lejos al altivo? Bueno, yo no sé, Él es así, esa es su naturaleza. Entonces sigue diciendo, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. O sea que las personas pasaron, en menos de 24 horas, pasaron de ser mendigos a ser personas adineradas. Porque mire lo que dice: bebieron vino, comieron, sacaron ropa y tomaron oro y tomaron plata también. No pasaron entonces de un momento a otro de ser mendigos a ser personas pudientes y poderosas, hablando humanamente. Poderosas para los hombres, quiero decir. ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién lo hizo? Y si Dios lo hizo en el pasado, ¿no lo puede hacer en el presente? Y si Dios lo hizo con ellos, ¿no lo puede hacer contigo? Amén. Glorificado sea tu nombre, Señor. Finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémoslo a la gente. Tengamos cuidado de nosotros guardarnos la bendición solamente para nosotros. Porque mire lo que ellos dijeron aquí: esto no está bien. O sea, no está bien que nosotros hayamos descubierto esto. Sabemos cómo está la situación. Allá hay gente que se está muriendo de hambre. Allá hay personas que están en necesidad. Y nosotros ahora tenemos abundancia. Entonces no está bien que nos quedemos callados y que no vayamos a dar eso, a decir eso y a compartir con los necesitados. Esos fueron los leprosos. Aquí los leprosos están dando una lección a los que no tienen lepra. Los leprosos físicos estaban dando una lección a los que no tenían lepra físicamente, pero que tenían lepra en el corazón. Amén. Porque la peor lepra no es la física, es la del corazón. Podemos estar sanos físicamente, pero ¿qué tal nuestro corazón? ¿Qué tal nuestra conducta? ¿Qué tal nuestro comportamiento? ¿Qué tal nuestro trato hacia los demás? ¿Somos compasivos? ¿Somos misericordiosos? ¿Tenemos amor hacia los demás? Si alguien necesita ayuda y nosotros podemos ayudarlo, lo ayudamos. Porque si no, hay una lepra ahí que hay que sanar. Verso 10. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que habían sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados. Pero antes quiero comentar que los leprosos se arriesgaron, amado. Ellos se arriesgaron. En la vida Dios permite situaciones que nosotros tenemos que arriesgarnos. A veces aún con el temor, pero lo importante no es que tengamos, lo importante es dar el paso de fe. Cuenta un pastor en una ocasión que él tenía una iglesia, estaban en una iglesia bajo su pared y todo. Si eso es mentira, no sé. Yo lo que sé que eso fue ese testimonio él lo dio.
Y dice él que Dios le dijo que cerraran la iglesia y que se vayan a un basurero. Literalmente el solar donde Dios le estaba diciendo que vayan era un basurero que había, literalmente. Pero Señor, si nosotros estamos aquí, tenemos la iglesia, estamos bajo techo y todo está bien. ¿Y cómo es eso? ¿Eres tú, Señor, o es una confusión, un pensamiento? No, cierra la iglesia y váyanse al basurero allá, donde está el solar vacío. Pues entre batalla y batalla, y es importante aquí los matrimonios que hay, que usted entienda las visiones de Dios también, que usted tenga el mismo concepto de Dios que tenga el esposo, o parecido. Porque si no, entonces cuando viene a ver, mi amor, pero que Dios me está diciendo que cerremos aquí, que no vayamos al basurero. Pero tú estás loco, eso no es de Dios. Debe, ya ahí hay un conflicto. Porque entonces el hombre quiere estar de acuerdo con la esposa, pero no quiere desobedecerle a Dios. Y entonces se pone el hombre en un problema ahí. Pero si la mujer es una mejor de Dios, no, mi amor, yo sé que es difícil, pero si Dios te dijo que lo haga, hazlo y vámonos. ¿Ve qué diferente? Entonces dice que cuando se fueron al basurero, para resumir, ahí Dios comenzó. De ahí se movieron a otro sitio y qué sé yo qué. Y tienen una iglesia grandísima, la más grande en esa zona, ahí. Pero tuvo que arriesgarse. Hay que arriesgarse, amado. Cuando de Dios se trata, hay que arriesgarse. Porque Dios quiere ver nuestra decisión. Entonces ellos se arriesgaron. Si se quedan ahí, ellos iban quizás a compartir de la bendición, pero no de la manera que lo hicieron. Porque fueron los primeros y fueron los que dieron las buenas noticias. De uno que se supone que lo que portaba muerte, salió la vida a través de estos hombres. De uno que se supone que tú no puedes esperar nada bueno, sino huirle, salió el evangelio, porque eso quiere decir buenas noticias. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Cuando los porteros gritan la noticia a la gente del palacio, entre las personas del palacio estaba el líder. ¿El líder qué? El líder que había dicho que no, que eso no era posible, que Dios no lo iba a hacer. Y que Dios le dio una sentencia a través del profeta Eliseo de que él no lo vería, pero que sí iba a acontecer lo que Dios había hablado. Se levantó, verso 12, de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. ¿Por qué el rey meditó de esa manera? No lo sabemos nosotros exactamente. Quizás él, porque vuelvo y le digo, nosotros no podemos ponernos en el lugar del rey y decir, no, ese hombre no confiaba, ese hombre. Y nosotros sabemos si ese rey vivía en el espíritu, ni sabía de esas cosas de Dios, ni cómo Dios opera. No lo sabemos. Él razonó con su mente lógica, porque la mente lógica es enemiga de los planes y los propósitos de Dios, es enemiga de su fe, es enemiga de mi fe, es enemiga del avance en lo espiritual, la mente lógica, por si usted no lo sabía. O si no, con una mente lógica usted puede explicar que un muerto se ha resucitado. Con una mente lógica se puede explicar que Dios envíe alimento del cielo. No se puede explicar con una mente lógica, con un sentido común. Eso se explica con el sentido de la fe. Eso se explica en el espíritu. Por eso la importancia de vivir y caminar en el espíritu, como dice Gálatas 5:25. Entonces sigue diciendo, ya estoy concluyendo. Deberíamos mandar espías a investigar. O sea, dice el rey, no, eso es una trampa. Porque es que a veces el milagro de Dios es tan grande y tan sorprendente que, óigame, aún uno sabiendo que puede ser un milagro de Dios, pero uno se pone chivo, uno dice que cuidado si esto es un gancho, cuidado si esto es una trampa. Entonces uno de sus oficiales le dijo, deberíamos mandar espías a investigar, que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Lo mismo. ¿Qué pensaba este? Que tampoco había esperanza. Ya se daban por muertos.
porque el problema era tan grave que ellos no le veían solución, ni se la habían visto, ni se la vislumbraban a futuro. Por eso él dice: vamos a mandar unos espías a ver si le pasa algo. ¿Qué va? Lo mismo que los leprosos, estamos muertos como quiera, según ellos. Pero qué maravilloso es Dios, que cuando usted y yo creemos que hay muerte, entonces Dios dice que hay vida. Y eso me lleva a recordar hace como unos 14 años o 15 atrás, porque estaba pasando por una situación difícil. Y recuerdo que años después el Señor me dijo: ahora es que hay vida. Parece que yo pensaba que iba a morir, no sé, porque hay cosas, no me voy a meter ahí, es un poco profundo, pero no sabemos. Cómo que muchas veces los demonios saben algunas cosas, pero hay cosas que ellos las saben antes de que acontezcan. No sé si porque ellos la planifican o no sé, pero ese no es el tema. Pero el punto es que muchas veces cuando nosotros pensamos que la muerte continúa, es cuando Dios dice: no, papá, ya la muerte se fue, ya yo la eché fuera, ahora hay vida, ahora viene vida, ahora viene vida y vida en abundancia. Y yo lo he visto eso. Yo le dije a mi madre: no, porque si yo no estoy en ese empleo es porque Dios me tiene algo mejor. Lo que yo no sabía cómo era que Dios me tenía eso algo mejor, pero así ha sido. Estoy hablándole de 15 años más atrás. Porque Dios es maravilloso, amado. No hay cosa como la misericordia de Dios. Por eso es que en mis oraciones yo creo que lo que yo más menciono: Señor, ten misericordia, ten misericordia. Ten misericordia siempre de la familia, del mundo. Porque ¿qué es misericordia? Que a Dios le da la gana de esa persona, por más pecadora que sea, a Dios le da la gana de salvarlo. Eso es misericordia. ¿Qué es misericordia? Que una persona que es culpable de algo, a Dios le da la gana de perdonarlo. Eso es misericordia. Entonces este hombre también, no lo estamos juzgando, pero no cumplió su función porque él era un líder. El líder tiene que hablar esperanza, ¿sí o no, querido? El líder tiene que hablar: no, tranquilo, vamos hacia adelante, que el Señor nos va a ayudar, el Señor está con nosotros. Ahora mismo los líderes son más necesarios que antes de la pandemia, porque cuando la gente que no confía en Dios está hablando de la pandemia, que esto está difícil, allá que aparecen los hombres de Dios deben aparecer para decir: tranquilo, que Dios no se ha movido de su lugar. Tranquilo, que el que sanó ayer puede sanar hoy. Tranquilo, que el que proveyó ayer va a proveer hoy. Tranquilo, que el que dio vida ayer va a dar vida hoy. ¿O no? ¿Por qué usted cree que muchos de nosotros no estamos contagiados? ¿Usted cree que es porque nos hemos cuidado? Claro, tenemos que cuidarnos. Pero no ha sido por eso. Ha sido porque Dios nos ha guardado. Ha sido porque Dios nos ha cubierto. Ha sido porque su manto está sobre nosotros. Amén. Pero como les dije, ya estamos concluyendo. Los espías, verso 15, recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Porque imagínense una gente muriéndose de hambre y que le digan: hay comida allí. Hasta eso hay que entenderlo, que a veces uno dice: mira, la gente parecen todo desorganizado, hermano, que no es fácil. Cuando hay una necesidad, que usted ve la solución de esa necesidad, eso no es fácil. Entonces dice que la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 3 kilos de harina selecta por una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Y no fue el rey que lo asignó, fue Dios que le puso en el corazón: ponlo a él a cuidar la gente allá. Ponlo allá adelante para que proteja, para que te proteja. Pero mentira, era porque Dios sabía que lo iban a pisotear, iba a morir porque tenía que morir. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Y Dios le dijo: tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ellos. Tenía que morir obligado. Aunque se destruyera la tierra y se volviera a construir, pero tenía que morir porque la palabra de Dios no podía fallar.
Pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Él lo vio porque él escuchó el cumplimiento de la promesa, pero no participó de ella. Cuídate, cuídate, cuídate de la duda, cuídate. Si fue Dios quien habló, olvídate. Que cómo lo va a hacer, eso es su asunto de él. Dios te puede sorprender cuando menos lo esperas y por medio de quien tú menos piensas. Así sucedió lo exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, 3 kilos de harina selecta costará una pieza de plata, y 6 kilos de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: esto sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. Dios permitió eso y lo dejó registrado para usted y para mí, porque esas personas están muertas. Para usted y para mí, para que usted y yo jamás cometamos ese error que ese hombre cometió ahí. Y nosotros sepamos que Dios es infinito, que Dios es todopoderoso, y que lo que Dios nos dice, si lo habló Él, se va a cumplir, porque se va a cumplir, caiga quien caiga. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra jamás pasará. Entonces, en este tiempo, y ya con esto concluyo, no es asunto de que hay pandemia o no, la pandemia está ahí. No es asunto de que hay escasez o no, la escasez está ahí. No es asunto de que hay desempleos o no, los desempleos están ahí. Es asunto de en quién yo pongo mi confianza. Es asunto de en quién yo me enfoco. Es asunto de a quién yo busco en medio de esta situación. Porque si yo busco al Dios que obró en esta situación, entonces yo lo voy a ver a Él obrando también a favor de mi familia, a favor de mi negocio, a favor de mi familia, a favor del mundo, a favor de la tierra. Nosotros no vamos a perecer. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios tiene que cumplir con nosotros todavía, o se cumplieron ya. Hay cosas que Dios te habló, eso es importante. Porque yo a veces digo que la palabra de Dios es una garantía, y la fe tuya sella esa garantía. ¿De qué? De que eso, si Dios te dijo algo y tú estás vivo, tú puedes morir, pero Dios te tiene que resucitar. Porque no fue con lo muerto que Él dijo que va a cumplir esa palabra. Amén. Así que Dios te puede sorprender, y te va a sorprender cuando menos tú lo esperes y por medio de quien tú menos piensas. Ahora y por la eternidad.